Esta boca es mía y saludamos a Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, ¿cómo estás, Valentín? Muchas gracias. Retomamos en esta tarde bien fresquita, pero por lo menos con sol, Exacto. el vivo aquí en la tele. Buen programa. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Bueno, imágenes que realmente impactaban en el día de ayer. No sé qué parte les impactaba más. Si viera esos cerca de 500 guardias de la Republicana marchando, o lo incautado efectivamente en esta requisa sin precedentes que tuvo lugar en el ex Comcar. Mira, repasemos. Para nosotros es un operativo grande que se requisaron estos más de 1000 cortes, los cuales para nosotros es algo muy importante del punto de vista que tenemos que preservar la integridad física de las personas, y estos cortes son utilizados para resolver conflictos carcelarios entre personas privadas de libertad, y nosotros debemos retirarlo de circulación y tomar todas las medidas para que nuestra obligación, la integridad física de las personas privadas de libertad. Igualmente que los teléfonos celulares, lo cual está prohibido, pero cuando nosotros detectamos son retirados inmediatamente con la sanción correspondiente. Es una estratégica política del INR de acá en más, que se va a hacer esta requisa con el apoyo de la Guardia Republicana y otras unidades, tanto en las unidades de la zona metropolitana como el interior. Es política estratégica nuestra de que los elementos prohibidos no pueden haber, y es nuestro deber, del punto de vista de seguridad, de requisar, primero prohibir, y cuando fallan los controles, como en este caso, de hacer requisa para incautar todos estos elementos que son prohibidos. Esto va a ser para todo el Uruguay en forma sorpresiva, para que tenga un efecto importante para nosotros, desde el punto de vista que no puedan haber estos elementos en ninguna cárcel. Bien, vamos a retomar en algún momento alguna de las declaraciones que escuchábamos por aquí, ¿no? Cuando fallan los controles, porque primero la medida es de prohibición, está claro, y explica, cuando fallan los controles, entonces se apelará a este mecanismo de requisa masiva. Pero casi 1000 cortes, ¿es que fallaron los controles o es algo más? ¿O es que no hay controles? No sé, lo pregunto de verdad. No olvidemos el contexto, además, en el que estamos, y es un mes en el que se ha incrementado notoriamente también la violencia dentro del sistema carcelario. Cómo se vincula el tiempo que estamos viviendo, las angustias de la pandemia, fuera y dentro, la violencia que aumenta en general, estas requisas. Nos está acompañando en este momento en línea Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario. ¿Cómo le va, Petit? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Siempre ustedes interesados por estos temas, cosa que valoro mucho. Bien. Petit, un placer tenerlo. Impacta, de verdad que impacta para los que no estamos acostumbrados bueno, no estamos tan interiorizados en la realidad carcelaria, más allá de que uno escucha y sabe cosas. Estas imágenes resultaron muy impactantes, tanto la Guardia Republicana entrando como los elementos requisados. Se llega a 1000 cortes en una requisa, ¿no? Sí. Por falta de... porque hubo errores en los controles o porque no hay controles. A ver, vamos, yo creo que toda realidad compleja, como quiere decir la palabra análisis, hay que dividirla en partes para poder comprenderla y para poder tratarla. Perfecto. Esto es una parte de la realidad, esto es una pieza del rompecabezas. Controles en el sistema penitenciario se hacen, yo he visto muchas veces, he visto sacar hasta en camiones los cortes que se sacan, etcétera. Quizá nunca había habido un operativo de esta magnitud en una cárcel en su totalidad, 10 módulos, 500 personas participando, empezó a las 7 de la mañana, a 3 de la tarde, fue muy intenso. Me permito decirle que nosotros estuvimos hoy, recorrimos con mi equipo todos los módulos de CONCAR, hablando con internos, con funcionarios, y corresponde decir que la requisa fue hecha muy correctamente, no hubo... Una requisa es algo muy delicado, Sí, las claro. personas tienen su celda y su casa, ¿no? Es Sí, como claro. que
tienen la foto de, no sé, a veces tienen la foto de sus hijos, también hay celdas en las cuales no tienen muy poco, nada, inclusive ni siquiera hay colchón. Y se supone que Pero los bueno, guardias tienen que sacar todo y dar vuelta a todo. claro, entonces es una situación muy compleja, muy delicada, muy tensa. Como le decía, hay objetos personales que se revisan, que se tocan, y se ha mejorado mucho cómo se hacen las requisas. Es un trabajo de varios años, ¿no? Bien. Es un trabajo en el cual las requisas se filman. Allí el Instituto Nacional de Rehabilitación, que cabe destacar que la requisa en sí misma la hizo el Instituto Nacional de Rehabilitación. La Guardia Metropolitana dio el apoyo de la operación, pero la hizo el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la parte operativa del Instituto Nacional de Rehabilitación en los últimos años afinó mucho estos operativos que siempre terminaban en problemas, en peleas, en roturas, en destrozos, en enfrentamientos, con un clima luego de enorme agitación. Todos los testimonios que recogimos, los fuimos por todos los módulos, hablamos con internos, con funcionarios, con familiares, etcétera, con técnicos, y todo indica que no hubo ningún problema serio, fue correcto, se grabó, había oficiales presentes, no hubo enfrentamientos, no hubo ningún tipo de agresión verbal de ningún lado ni del otro. Apenas hubo un pequeño inconveniente que obviamente, fíjese, con 3.300 personas requisadas y 600 personas o más que estaban en el operativo, obviamente es un momento muy friccionado. Eso por un lado que corresponde decir, en el sentido de que nuestra oficina estuvo presente, el Parlamento observa, el Parlamento monitorea, y nuestra tarea es justamente verificar que estas requisas, que es normal que se hagan, es correcto que se hagan, como en un aeropuerto o en una industria, cuando a una persona le revisan el bolso, la valija, es normal que se hagan, pero deben hacerse bien. En este caso esto indica que se hicieron correctamente. Ahora, esto es un tema. Faltan otra cantidad de cosas de explicarse justamente cuál es el sentido de esos cortes que se ven, y falta justamente ir a las causas del problema. Bien, pero aún así, si me permite, Petit, de una buena convivencia basada en educación, rehabilitación, trabajo, estudio y deporte. Y le prometo ir a eso en instantes, pero y me alegro que haya empezado usted por explicar que fue una operación que se realizó, entre comillas, con éxito desde varias perspectivas, desde los intereses y derechos y garantías de todas las partes. Pero aún no me responde la primera pregunta. Que aparezcan 1000 cortes en esta requisa masiva, más los otros elementos incautados. ¿Qué significa? ¿Que son muy escasos los controles habituales que se hacen en la cárcel? No, yo creo que, a ver, los controles existen, a veces tienen fallas, a veces pueden tener fallas gruesas, a veces, de nuevo, creo que los controles mejoraron bastante en los últimos años, pero hay todavía una precariedad muy grande. Por decir algo, no existen videocámaras en buena parte de las cárceles de nuestro país. En las cárceles de máxima seguridad no existen videocámaras. Faltan los escáneres, faltan escáneres que, al no haber escáner, eso lleva a hacer verificación de las personas, de los cuerpos y los objetos que llevan de una manera muchas veces muy complicada, muy tensionante y totalmente inadecuada, que genera tensiones y genera violencia. Faltan a veces elementos tecnológicos para cuando un preso baja de su sector y a la visita y entra al salón de visita, se puede detectar si pasa con un objeto contundente o un objeto prohibido. Hay una cantidad de elementos tecnológicos, comunicación entre los módulos, o sea, hay una precariedad de base que es la que hay que atender. Bien, y en sus reuniones con sea MEX, sea MIDES, sea autoridades y ministerios, de las nuevas autoridades, ¿se sacó algo en limpio? ¿Habrá disposición y presupuesto para mejorar esa precariedad en este sentido? A ver, yo creo que lo primero que necesita una política pública para que pueda existir vigorosamente es creer que el problema que se ataca tiene solución. Si nosotros encontramos un problema sin solución, obviamente no le vamos a dedicar ningún recurso porque no tiene solución. Entonces yo creo que no hay que quedarse solamente con esas imágenes de los cortes, que obviamente son impactantes, pero obviamente lo que muestran esos cortes es una... No, la gente puede leer, yo creo que es más fácil leer que hay solución cuando las cosas se hacen con efectividad, ¿no? Y recursos, que lo otro. Claro, lo que pasa es que esos cortes muestran temor, violencia, falta de convivencia, temor por el otro, enfrentamiento, etcétera. En definitiva, todo lo que está, no todo, porque hay muchas cosas que se hacen. Yo, de nuevo, recorrí media docena de módulos con gente y
con gente que realiza tareas educativas, con operadores penitenciarios, con algunos técnicos. O sea, hay muchísimas cosas que se hacen. No es una misión imposible. Lo que pasa es que el sistema penitenciario uruguayo explotó demográficamente después del año 2000. Yo te voy a hablar de una reunión que tuve con el presidente del CODICEN, le decía, imagínese usted que se le triplicara la matrícula en secundaria en 10 años. Me dice, colapso, es imposible, es una bomba atómica. Bueno, eso pasó en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario uruguayo, que tenía promedio históricamente 3.000 privados de libertad, ahora va rumbo a las 12.000. Porque estamos en ¿Hay que construir más cárceles? 170. Sí, hay que construir, hay que dividir, hay que construir cárceles chicas, Sí. cárceles de máxima seguridad, seguramente, cárceles de media y cárceles abiertas, unidades chicas. Hay otro mundo posible, pero es más caro. Hay un presupuesto que no es gigante, no es un presupuesto descomunal ni noruego, nórdico, pero se requiere inversión y se requiere coordinación. Por eso fue que yo recorrí, como lo hice en el año 2016, recorrí todos los ministerios que tienen que ver de alguna manera con la situación penitenciaria. Salud, Educación, ACE, el MIDES, Trabajo, CODICEN, Ministerio de Salud Pública. Porque básicamente el escenario que nosotros decimos es, bueno, estas unidades, las cárceles tienen que ser un barrio más. Donde haya liceo, donde haya policlínica, donde haya trabajo, donde haya deporte, donde haya familia, donde haya comunicación, donde haya capacitación, donde haya empresas funcionando, donde los internos puedan elaborar sus productos y puedan venderlos, que no dependan. El sistema carcelario transforma a los presos en niños gigantescos, niños que para salir al patio piden permiso, niños adultos gigantes que para ver a su pareja tienen que esperar día y hora y que los dejen pasar, que para comer tienen que salir cuando los autorizan, etcétera, 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 que se transforman en seres dependientes, dependen de su familia, cuando tenemos un 20% que ni siquiera tienen visita o familia, con lo cual el sistema transforma a los presos en seres absolutamente inadaptados para la vida en sociedad. Eso requiere intervención, requiere trabajo y requiere apoyo al preso, a la persona privada de libertad, a sus familias. Eso habría que estudiarlo, no está estudiado. ¿Transforma o profundiza? El índice de natalidad de los presos es mucho mayor que el promedio en el país. Bien. Hay una cantidad de niños que están afectados por esta situación, por la situación también. No, la pregunta era si únicamente transforma en inadaptados a quienes pasan por el sistema o si profundiza cierta característica ya de inaptabilidad que también los pone dentro del propio sistema, ¿no? Bueno, sin duda. Yo no tengo una visión, creo que nadie que esté en esta tarea puede tener una visión ingenua y pensar que una persona que comete un delito, que va procesada y condenada por la justicia, Por supuesto que hay muchos casos, sí. no fue nada, por más que también recalquemos, ¿no? Nosotros estamos trabajando también en eso. Hay también casos de inocentes privados de libertad, hay personas que realmente la situación que los lleva a la cárcel fue una coyuntura, un contexto muy particular en un momento, y en el otro extremo también hay personas con trastornos muy grandes. Sí, está clarísimo. En el medio de todo eso hay una cantidad de personas que en general han tenido enormes problemas en su crianza, enormes problemas en su infancia, abandonos que han provocado dificultades para el aprendizaje, deserción escolar, deserción educativa, adicciones, consumo, mal razonamiento, mala convivencia, inadaptación y distintos tipos de problemas. Entonces, allí en ese CTI tiene que haber una intervención intensiva. Por supuesto que hay personas que traen problemas de antes, pero el tema es que esa mochila que traen hay que desactivarla, hay que transformarla en otra cosa. Petit, cuando hablamos de el abordaje, que usted plantea como las medidas intensas en ese CTI, entre comillas, ¿no? La pregunta concreta es, ¿se han elaborado justamente políticas de rehabilitación teniendo en cuenta esas diferentes realidades? Porque no es lo mismo el que entró al sistema por, efectivamente, una coyuntura puntual, que uno imagina que de haberlo pensado 2 veces no estaría ahí. Están las personas que ya están, bueno, tienen un deterioro hasta cognitivo, si se quiere. Sí. Y, bueno, hay escenarios tan distintos en la población carcelaria. Las políticas de rehabilitación, o que tienden a... ¿consideran esas diferencias o es lo mismo para todos? Bueno, yo lo he hecho desde que estoy en este cargo y antes, cuando trabajaba en estos temas en distintas funciones en Naciones Unidas, estuve cuando vino el relator Noua, aquí antes también, Sí. en fin, pero sobre todo desde que estoy en este encargo lo he dicho siempre, el país no tiene una política pública para la privación de libertad.
el país tiene una política pública para la educación. Podrá discutirse, como ahora en el Parlamento, aquí a pocos metros donde yo estoy, se discute cambios legales en la ley, pero hay una política pública que no va a cambiar, la educación pública no va a desaparecer. Lo que uno puede decir es una cantidad de otras áreas, de energía, transporte, el sistema cambiario, el modelo de comunicación del país, las relaciones internacionales, etcétera. Hay políticas públicas. En la privación de libertad, el país no tiene una política pública. Tiene acciones aisladas que toman los distintos actores. Es difícil la política pública para la privación de libertad porque interviene el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Si le es difícil a un organismo único, con un tema en su cartera, elaborar una política pública, ¿cuánto más difícil es elaborar una política pública cuando intervienen los tres poderes del Estado? Por eso los países que lo logran tienen, por ejemplo, un Ministerio de Justicia. Yo creo que ese es el gran faltante, esa es la madre del borrego, ese es el, digamos, para ir a la causa del problema, como se dice a veces, no sé, el dicho que he escuchado, a la víbora hay que pegarle, no hay que pegarle en la cola, hay que pegarle en la cabeza. Y bueno, la cabeza del problema, la madre del problema es la falta de una política pública que involucre a todos los sectores, a todos los ministerios. Bien, y eso se va a seguir diciendo hasta cuándo, Petit, porque y eso se va a seguir diciendo hasta cuándo y hasta cuándo sin una respuesta contundente a la pregunta, porque es algo que venimos con otro nombre, ahora es bien concreto, políticas públicas que faltan en el tema del sistema carcelario, perfecto. Pero entonces se llegaba al mismo concepto con otras palabras, pero en definitiva hace años que escuchamos lo mismo. Bueno, yo creo que no hace años que lo escuchamos y, digamos, que yo creo, a mí me gustaría escucharlo más, porque es como cuando a uno le duele algo. Si uno lo repite muchas veces, el médico a la larga o a la corta lo va a atender. Sí. Yo creo que lo primero que hay que asumir que nos falta una política pública para la privación de libertad, en la cual tiene que estar participando y convocando una cantidad de organismos con mayor vigor que lo que han estado hasta ahora. Pero le voy a responder la pregunta. ¿Hasta cuándo hay que repetir esto? Hasta que ocurra, creo yo. Lo que queremos en esto es como el zapatero. ¿Hasta cuándo el... Ay, se nos cortó. Hasta que le dé el saldo, porque se nos cortó. Bueno, tal vez reenganche en un ratito. Igual siempre creo que es muy contundente lo que ya expresó el comisionado parlamentario, ¿no? Y supongo que el resto de la respuesta era hasta que sea necesario, ¿no? Hasta que haya un cambio. Pero bueno, sobre lo que ya escuchamos hasta aquí, me gustaría reflexiones de los panelistas. Rodríguez Pupo. Muy elegantes fueron sus reflexiones. Perdón, volvió. Petit. Le redondeo y no repito, pero le digo, ¿hasta cuándo? La tarea de los que creemos que falta esa política pública es como el zapatero que uno le pregunta, ¿hasta cuándo le va a pegar con el martillito para que el clavo quede bien? Y hasta que quede bien. A mí me pagan para empujar por esto, yo creo en esto y creo que es necesaria esa política pública. Le puedo contar lo que yo creo que hay que hacer y la expectativa que yo tengo. Bien. La expectativa es la misma que tenía cuando empecé en 2015 y en 2016. No lo logramos, yo lo intenté, no lo logré, lo tengo por acá arriba de la mesa, me encuentro recién llegué con Carlos, estoy acá en mi oficina. En el 2017 presentamos unos ejes de trabajo para el avance de la reforma penitenciaria, buscando reeditar ese acuerdo parlamentario que hubo en el 2010, si no me equivoco, en el cual se establecieron ejes que permitieron el inicio de la reforma penitenciaria. Yo creo que el Parlamento tiene una enorme tarea, un ámbito, una plataforma justamente para trazar líneas de acuerdo intersectorial, interinstitucional, interpartidarios, que permitan que se cree una política pública de privación de libertad. ¿Algo en la LUC además que en esa dirección advierte o nada? No advierto mucho en ese sentido, no advierto, no. Lo que le iba a decir antes de esta pregunta, es fundamental que también la opinión pública y todos pensemos para qué la cárcel y qué sentido tiene. Hasta que no comprendamos que esas noticias que nos chocan, que nos desesperan, el homicidio de hoy, la rapiña, la violencia que vemos, yo vi hace 10 días, fui testigo de una rapiña, he sido víctima también de un decopamiento, de rapiña, de robo, pero hasta que no entendamos que lo que ocurre en la cárcel después se traslada a la sociedad, que hay que pacificar la cárcel para que haya rehabilitación, para que haya armonía, para que las personas salgan mejor, para que no delincan, o para que delincan menos, o para que delincan con menos intensidad, hasta que pensemos que solamente importa la seguridad de la cárcel, hasta que no asumamos que la cárcel tiene que ser invadida por técnicos, por maestros, por médicos, por
educadores, por empresas trabajando, con capacitación, con deporte, con salud, con familia, vamos a seguir teniendo este altísimo índice de reincidencia, este altísimo índice de homicidios que tiene el país y este índice de prisionización que tiene Uruguay que sorprende a todo el mundo. Nadie que viene de afuera puede creer que Uruguay sea los países del mundo que tiene más presos, porque esa cantidad de presos condena al sistema a ser ineficiente. Ahí hay 1000 temas para trabajar: justicia terapéutica, adicciones, el trabajo de las medidas alternativas, es un tema gigante. Hoy tenemos, la población carcelaria está creciendo a un ritmo de un 1% mensual. A este ritmo vamos a ir a los 12.000 presos en diciembre. Ya estamos entrando en superpoblación y en hacinamiento crítico el año próximo. Y además de eso, hay esos 12.000, hay 10.000 personas con medidas alternativas. O sea, 10.000 personas que de algún tipo de transgresión tuvieron que estar en un sistema alternativo. Esto no lo puede resolver solamente un ministerio. Esto no lo puede resolver un ministerio o un instituto como es el INR, que tiene que pedir maestros, médicos, etcétera, a otros organismos. Esto requiere un acuerdo potente, un acuerdo de fondo, y que este tema no sea usado solamente como un arma arrojadiza política. Bien. O pensar que es culpa de una administración de la actual, la futura, la pasada, la antepasada. Esto es un tema de todo el país y bueno, yo mientras tenga... Pero que arranca con voluntad política, ¿no? Lo seguiré repitiendo. Pero que arranca o debería arrancar con voluntad política, sin duda. Yo siempre digo lo mismo, la voluntad política es fundamental, pero está la voluntad ciudadana y la voluntad social, porque en definitiva los legisladores, por un lado, lideran y abren el camino hacia el futuro, porque también es parte de su tarea, el sistema político, del sistema legislativo, ver horizontes más allá y llevar al país bien hacia adelante del siglo XXI. Pero también la población, en esos casos capilares que tiene la política, es la que reclama, la que golpea la puerta de los legisladores. Y bueno, creo que también la población, todos como ciudadanos tenemos que preguntarnos, bueno, ¿no será hora de pensar que necesitamos tener un sistema penitenciario que avance en las reformas que ha logrado? Porque se han logrado muchas cosas, siempre lo he dicho, hubo cosas muy buenas que se han logrado, hay muchas cosas pendientes que están allí, pero hasta que no asumamos que lo que después vemos en la calle, ese delito que nos golpea, que nos desespera, que nos angustia, esa violencia, si está en la cárcel, va a estar en la calle. Hay que romper ese circuito. Bien. Y eso requiere política pública. Juan Miguel Petit, como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. A la orden, y gracias a ustedes por el interés. Un abrazo a todos. No, por favor. Por supuesto que cuando hablamos de la voluntad ciudadana, ahí sí hay otro debate interesante que todavía no está para nada saldado. Lo hacemos a la vuelta. Pausa y ya venimos.